Esta es la cuarta edición de la encuesta anual que hacemos en la Universidad Carlos III acerca de los jugadores en España, es decir, las actitudes de la población española respecto al juego. Por lo tanto, lo que analizamos es cuántos españoles juegan o cuántos inmigrantes que residen en España juegan, cuándo juegan, cuánto juegan, por qué juegan, a qué juegos juegan, es decir, esto es lo que se analiza. Está afectando bastante al juego. Por un lado, la gente piensa que cuando hay crisis se juega más. Esto no es verdad. Lo que ocurrió hace unos pocos años, cuando empezó la crisis, fue que más españoles empezaron a jugar, aunque jugaban menos cantidades. Lo que está ocurriendo en el último año, en los dos últimos años, es que se juega más infrecuentemente. En segundo lugar, en los hogares en los que hay problemas económicos, lo que estamos observando es que sencillamente no se juega. Se juegan muy pequeñas cantidades a los juegos públicos, a la lotería, Euromillones, lotería primitiva, de los juegos que pueden resolver la vida. Pero a los juegos convencionales no se juega. En tercer lugar, la crisis está afectando a todos los gastos sobre el ocio, también a los gastos en juego. Por lo tanto, se juega menos, los gastos en juego están más comprimidos que hace unos años. Los españoles tenemos una actitud muy fría, muy epidérmica respecto al juego. En España tenemos la lotería desde hace 250 años, por lo tanto nos hemos acostumbrado a jugar, nos hemos acostumbrado a ver el juego y hemos aprendido que con el juego se pierde. Por lo tanto, para nosotros el juego es ilusión, compramos la lotería, las loterías o la 11 porque nos hace la ilusión de obtener un gran premio. Es habilidad, es decir, se juega el póker o se juega juegos de cartas para demostrar habilidad, o es intentar demostrar conocimientos o competir con otros a través de las apuestas, pero no hay un componente de pensar que se va a ganar con el juego, salvo en un fragmento pequeñísimo de la población que son jugadores profesionales. Por lo tanto, es una relación, yo diría que muy sana. En España hay también un dato que suele pasar desapercibido, y es que el porcentaje de ludópatas es pequeñísimo, es casi insignificante, es una parte irrelevante de la población, aunque el problema sea muy serio. Se piensa que todo lo que tiene que ver con Internet crece, no es así. El juego online en España se ha regulado recientemente y lo que estamos observando es que ha descendido la cantidad de dinero que globalmente se juega online. Está afectado también por la crisis económica. Juega aproximadamente un 4,2% de la población, es decir, aproximadamente 1,5 millones de personas juegan con regularidad y vienen a dedicar unos 30 euros al mes. Pero es una cantidad que está en descenso en relación a lo que se jugaba hace unos años.